Hola, ¿cómo están todos ustedes? Hoy vengo con algo muy interesante. Voy a hablar del colesterol. ¿Por qué le llamamos nosotros colesterol malo? ¿Por qué le llamamos colesterol bueno? ¿En realidad esto es así? ¿Por qué es que desde que vemos una elevación en el colesterol, al paciente normalmente le queremos dar medicamento de por vida? Hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo se interpreta el colesterol? Y si está alto, ¿cómo podemos controlarlo? ¿Con o sin medicamento? ¿O con dietas o ejercicios? Pero esto hoy lo aclaramos. Una vez más, yo soy Mira, el hijo de Malta, Dante Joa. El doctor Dante Joa ya está aquí, pa' ti, pa' mí, pa' ti. El doctor Dante Joa ya llegó y ya está aquí, pa' ti, pa' mí. Dante Joa ya está aquí. Ok, para que ustedes vean y le puedan decir a su doctor, a su enfermera, a su profesional de la salud, de dónde yo saqué toda esta información. Aquí están las referencias. Lo puse más sencillo o ustedes lo van a ver para mí más sencillo. Después ustedes me dirán porque es mucha información, es muy compleja, pero traté de ponerlo lo más sencillo y lo mejor posible para que tú lo puedas entender sin tener que haber estado estudiando medicina. Para que tengas una idea, esto que está aquí representa microscópicamente, vamos a decir, la piel tuya. Si tú miras tu mano, eso que tú estás viendo ahí es a nivel de microscopio. Eso quiere decir que esto que está en amarillito, eso es colesterol. Toda tu célula y la mía necesita colesterol. ¿Para qué? Para que la célula pueda ancharse, extenderse, relajarse, volver a su estado normal, tener una fluidez. La membrana de nuestra piel para que tenga fluidez. Si nosotros no tuviéramos fluidez a nivel de las membranas de tu piel o de tu célula, tú y yo no estaríamos vivos. ¿Qué es lo que pasa? Que esta fluidez permite que se puedan transportar de adentro hacia afuera o de hacia afuera hacia adentro hormonas, nutrientes como la glucosa, hormonas como la testosterona, ¿ok? Hormona como la progesterona en las mujeres, ¿ok? Nosotros una vez más, mirando esa capa membranosa que tenemos, nos deja saber a ti y a mí que nosotros somos un ente normalmente formado por colesterol. Por eso, nosotros no podemos decir que el colesterol es bueno o que el colesterol es malo. Si el colesterol fuera malo, entonces cada célula tuya y mía, esos 60 trillones de células, no necesitarían colesterol o producirlo. ¿Qué pasa? Hay células que producen suficiente colesterol, como es el hígado, y hay células que no producen suficiente colesterol para poder mantener esa fluidez a nivel de su membrana. Y ahí es donde tenemos problemas. Para que te des cuenta un poquito más grande en esta figura, el colesterol, recuérdate que está presente en todas nuestras membranas celulares y mantiene la fluidez para que pueda extenderse, relajarse. Sin esto, el colesterol se va a romper, esa membrana se abre y tú y yo moriremos. Así como tú lo ves aquí, que no está bonito, ni arregladito, ni en compás, ni organizado, uno arriba del otro. A nivel microscópico, esto que tú ves ahí es una lipoproteína. Lipo significa grasa, colesterol, y proteína es el medio por el cual esta grasa puede pasar de una capa a otra. Como ustedes saben, lo que es agua es soluble en agua. Lo que es grasa es soluble en grasa. ¿De qué forma puede llevar este colesterol, que es grasa, y poder traspasarlo por el sistema circulatorio tuyo y mío? Bueno, por una lipoproteína. La lipoproteína es
soluble en agua, puede entrar al torrente sanguíneo, pero dentro de la lipoproteína tenemos los colesteroles, la familia de los colesterol, los triglicéridos, los LDL, los HDL. No tan solo es importante tener la lipoproteína, que es lo que va a transportar el colesterol a todos nuestros órganos y tejidos, sino que el colesterol es un precursor para hormonas como la vitamina D, como el cortisol, como el estrógeno, la hormona femenina, testosterona, la hormona masculina, progesterona y muchas otras más hormonas que son necesarias y son todas derivadas del colesterol. Si tú tienes el colesterol alto y tú no sabes cuál tipo es que tú tienes alto, ¿por qué te tengo que dar yo medicamento para bajarte el colesterol? Al yo hacer eso, te voy a poner tu vida en peligro porque voy a estar disminuyendo la producción de vitamina D, de cortisol, estrógeno, testosterona, en fin, todas las hormonas que se derivan del colesterol. Si tú te puedes mirar aquí dice debajo de LDL, en tu quinita a la izquierda, abajo dice ApoB, ¿verdad que sí? Bueno, este ApoB es lo que encierra esa lipoproteína donde está el colesterol dentro para llevarlo a través de las membranas, de los vasos sanguíneos, de los tejidos. Si nosotros queremos ver quién es el responsable por llevar el colesterol que está relacionado con riesgos cardiovasculares, presión alta, derrame cerebral, hígado graso, ateromas, arteriosclerosis, infartos, presión arterial alta a nivel renal o a nivel pulmonar. Tenemos que buscar eso que se llama el ApoB, el contenido del ApoB, el cual envuelve, cubre a la lipoproteína y es la que tiene que ver en un 100% de las veces con los problemas aterogénicos, con los problemas arteriovasculares, con los problemas cardiovasculares. Eso no es el colesterol de por sí. Y eso lo vamos a ver en el próximo slide. Normalmente, nosotros hacemos un examen de sangre que se llama el panel de lípidos, o de grasos, o de grasas, o de colesterol, el cual el flebotomista te va a sacar ese tubo de sangre que le llaman el gold tap tube, el tubo de la tapa de oro. Una vez nosotros hagamos este examen de sangre, siempre se van a examinar lo que son las proteínas lípidas o las proteínas de grasa. Y eso tiene todo que ver específicamente con el colesterol total, así como tú ves aquí, el colesterol LDL, así como tú ves aquí, el colesterol HDL, así como tú ves aquí, el otro colesterol que es más denso, una vez más, como tú ves aquí, y finalmente los triglicéridos, como lo ves aquí. ¿Qué quiere decir? Que en una sola proteína de lípidos, de colesterol, de grasa, en una sola, se comprende todas esas subcapas del colesterol. El punto es, ¿cuál es el colesterol malo y por qué le dicen colesterol malo? ¿Cuál es el colesterol bueno y por qué le dicen el colesterol bueno? Bueno, sucede a ser que en tu cuerpo, cada célula tuya, sin excepción, produce colesterol. Cada célula tuya produce colesterol. Eso quiere decir que tiene que ser bastante importante el colesterol. Pues si no tuviéramos colesterol, tú y yo, ni yo estaría hablando sobre esto, ni tú me estarías escuchando, ya que no existiríamos. Sí tenemos una relación del colesterol LDL, el cual un 20% de la población, este tipo de colesterol es el que se asocia con los riesgos cardiovasculares, con los derrames cerebrales, con los infartos, con la presión alta.
Y el otro 80% de ese LDL se conoce en su forma de ser como una partícula grande que boya. So, vamos a especificar esto. Cuando uno está viendo el resultado del colesterol y te dice que el LDL, que es el que se asocia con los riesgos cardiovasculares, no te están diciendo de verdad nada claro o específico. ¿Por qué? Porque el LDL está dividido en dos. El pequeñito, que ese es el fatal, es el peor, es el que tiene más alto riesgo de poder quedarse en las capas subendoteliales de las arterias, se acumula y crea entonces procesos aterogenéticos. En otras palabras, empieza la arteriosclerosis, la calcificación, la placa, la ruptura de esa capa que protege las arterias. Pero el 80% del LDL no es malo. Ese es el que es el grande, el que boya. Él no se hunde. Y este no es malo. So, cuando alguien te dice que tú tienes un LDL de 100 miligramos por decilitro, ¿te están siendo específico? Te están diciendo, ese es el pequeñito, el que es relacionado con los riesgos vasculares o cardiovasculares, o te están diciendo ese es el LDL grande, el que no está asociado con ningún problema cardiovascular. Ese ha sido el problema toda la vida. Hasta hoy en día todavía sigue siendo un problema porque hay muchos doctores que todavía no han hecho el curso o la carrera o la educación continua de lipidología para poder entender los lípidos, que es bien complejo, pero yo voy a tratar de darte hoy algo más sencillo. Una vez más, ¿qué es esto? Colesterol. Fíjate la diferencia que vemos aquí. Fíjate que a la izquierda dice LDL. Ok, vamos a escribirlo, vamos a señalarlo aquí. LDL. P de partícula. P de partícula. ¿Te fijas todas estas bolitas que están aquí? ¿Te fijas todas estas? Esas son las que son malas. Esas son las que están relacionadas con quedarse debajo de las capas internas de las arterias, acumularse y crear capas, placas. El colesterol, cuando te hablo a nivel de colesterol general, no me está siendo específico, porque ya hablamos, es una composición de varios tipos de colesterol. Y por eso nosotros tenemos que buscar el examen avanzado NMR de lípidos, el cual me dice lo que yo quiero saber. ¿Cuál del tipo del LDL es en realidad el que es pequeño o el que es grande? Eso es lo que yo quiero determinar. Para que tengas un ejemplo, imagínate que el LDL de colesterol te da 100. ¿Ok? Bien. Cuando uno ve el 100, uno dice, bueno, él está bien, no está mal. Pero te estoy diciendo cuál de los dos es. ¿Es el 100 del LDL del pequeño o es el 100 del LDL del grande? Así como tú ves aquí hacia la derecha. Por eso tenemos que hacer el examen del NMR, porque este es que me va a decir, es el LDL pequeño, el cual, gracias a Dios, el 80% de ese colesterol que está grande es el que más prevalece. El colesterol, el LDL, el pequeñito, el que es problemático, solamente cuenta en un 20% en nuestra población. So, sabrá Dios, te salió tu colesterol alto, el LDL, y empezaron a darte medicamentos si tú no lo necesitabas. Y al contrario, al empezar a tomar medicamentos, ahora tú te pusiste en un alto riesgo. ¿Para qué? Para desarrollar un problema cardiovascular. O simplemente estás tomando el medicamento para el colesterol, no te baja, y si te baja, como quiera sigue la presión alta y todos los problemas que vienen relacionados a una hiperlipidemia, a una cantidad de grasa por encima de lo normal. Una vez más, ¿hay un solo tipo de LDL? No. ¿Cuál es el LDL
que es el que tiene que ver con arteriosclerosis, con problemas cardiovasculares, el small, el pequeño LDL. Si tú miras aquí, cuando te reportan el colesterol y te dice que el LDL está en 130, esto no te está diciendo si es el colesterol asociado con los problemas cardiovasculares, que son el pequeñito, o si es el colesterol grande, el lípido grande, no sé decirlo muy bien, perdón, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este pequeñito que vemos hacia la derecha, que dice alto riesgo, es el que está totalmente y estrechamente relacionado con los infartos, con derrame cerebral. ¿Qué quiere decir? Que cuando te dicen el LDL, el que se dice que se asocia con los problemas cardiovasculares, y te dice que está en 130, ¿está alto? Sí está alto, pero no te está diciendo cuál. Porque el que menos tiene riesgo de crearte un problema cardiovascular es el LDL grande, el boyante, el que no se queda atascado en las arterias o debajo de las capas de las arterias. ¿Quién se queda atascado y empieza el proceso de aterosclerosis? El LDL pequeño. Ese es el malo. Normalmente, cuando hacemos nosotros el estudio de los lípidos, el panel de lípidos, en la parte que tenemos aquí arriba, ¿ok? En esta parte de aquí arriba, lo voy a marcar ahora. En esta parte que está aquí, ¿ok? Esto representa el colesterol, el llamado colesterol malo, que dice LDL, que se llama la lipoproteína de baja densidad, y la C de colesterol, no sé si lo dije bien en inglés, se llama lipodensity lipoprotein o low density lipoprotein, and the C for cholesterol. So la LDL es la lipoproteína colesterol. Fíjate esto, arriba normalmente habla de óptimo, ¿te fijas? Óptimo. El óptimo debería estar entre 70 a 100. Si yo miro normalmente un resultado del LDL-C de colesterol y está entre 70 a 100, normalmente uno está contento. ¿Por qué? Porque ya vemos que hay problemas de riesgo cardiovasculares cuando sobrepasa los 100 miligramos por decilitro en el reportaje de los lípidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya hablamos de que el LDL no es un solo tipo. Tenemos dos tipos, el pequeño y el grande. Y resulta ser que el pequeño, en un examen que se llama NMR, ese examen que va a estar representado aquí abajo, donde tiene el LDL, pero con la P. ¿La P de qué? De partículas. Fíjate, aquí arriba las unidades están en miligramos por decilitro. Y abajo, en el otro examen, está en nanomol por litro. Para uno tener el mismo número, tú le agregas un solo cero. Por ejemplo, si miras arriba dice 70, abajo dice 700. ¿Te fijas? Si arriba dice 100, abajo dice 1000. Ya nosotros sabemos que si tu LDLP está por debajo de 1000, tú estás con un alto índice de no tener un problema cardiovascular. El doctor tiene que ordenar partículas de LDL, no el LDL colesterol. No, eso es incierto. El que es específico es el LDLP, la P de partícula. Entonces, cualquier relación que esté a nivel del LDL de partícula por encima de 1000 indica que tú tienes un alto porcentaje de un riesgo cardiovascular. Entre 1000 a 1300, todavía aún así nosotros podemos trabajarlo con dietas bajas en carbohidratos. ¿Ok? Y eso se puede reducir sin tú tener que estar tomando medicamentos. Ahora, te voy a poner un ejemplo. ¿Ok?
¿En el cual ejemplo? De por qué nosotros hemos estado interpretando, por qué nosotros hemos estado haciendo una interpretación errónea del LDL. E inmediatamente, cuando vemos un colesterol alto, queremos darle al paciente medicamentos para bajarlo. Pero el problema es, una vez más, solamente tenemos un tipo de colesterol que está relacionado con los problemas cardiovasculares. La respuesta es no. Tenemos dos tipos: el pequeño colesterol y el grande colesterol o lípido, y lo vamos a ver en el próximo slide. Ok, miren, vamos a empezar primero. ¿Por qué? ¿De dónde sale el término de colesterol bueno y colesterol malo? Aquí lo que ustedes están viendo es unas bolitas de grasa, colesterol, que la produce ¿quién? El hígado. ¿Ok? El hígado produce colesterol, el hígado produce las grasas de lo que tú comes, y si no lo comes, él como quiera lo produce. Tenemos una asociación de que cuando el colesterol total está por encima de 200 miligramos por decilitro, tú estás en alto riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares. El problema es, ¿qué tipo de colesterol es que está asociado con problemas cardiovasculares? Bueno, lo que se pensaba era que cuando nosotros estamos en nuestro sistema sanguíneo, en nuestro sistema circulatorio, y hay grasas en las paredes que hay internas, aquí, lo voy a poner aquí, donde esta parte que está aquí, vamos a ponerla aquí. En esta parte que está aquí, es la parte de la arteria. Usualmente, esta grasa que tú ves aquí, como es tan pequeñita, se queda en esta parte que está aquí, 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 y empieza a crear la formación de placas. ¿Ok? Y al crear la placa, pues entonces empieza a endurecer las arterias, y ahí tú tienes aterosclerosis, y baja el tipo de perfusión, baja el tipo de cantidad de oxígeno en tu cuerpo, y empieza a tener problemas cardiovasculares. Independientemente, cuando tenemos las arterias duras, a eso se le conoce como arteriosclerosis. ¿Qué pasa? Tenemos nosotros varios vehículos que llevan la grasa normalmente a nuestro sistema sanguíneo, a nuestros vasos y a nuestros tejidos. Normalmente a esto se le llama el LDL, el que se llama la lipoproteína de baja densidad. ¿Ok? A ese es que se le considera como el malo. Pero ¿qué pasa? No hay un solo tipo de LDL, puesto cuando los doctores veían que el LDL estaba por encima de 100, era una alarma y se le daba medicamentos para bajarlo, porque estaba asociado con factores cardiovasculares, con problemas cardiovasculares. Pero ya nos hemos dado cuenta de que eso no es así. Y en el próximo slide lo vamos a entender. Pero inmediatamente, como que vamos a seguir aquí, también se conoce lo que se conoce como el colesterol bueno. ¿Qué pasa? Que ese colesterol bueno le llaman el HDL, una lipoproteína de alta densidad. Es decir, que es tan gorda, tan grande, que no se queda estoqueada en las arterias o en las capas de las arterias o en tejido. Por ende, no responde o no corresponde a un problema de enfermedad. Entonces, el hígado la produce, va a esa grasa, la remueve de ahí y de ahí vuelve y la lleva específicamente al hígado y de ahí la guarda. Entonces, a este es que se le conoce como el colesterol bueno, pero eso no es así tampoco. Para que ustedes se den cuenta qué hacen estas lipoproteínas. Lipo de grasa. Proteína es como un carro soluble en agua. Él recoge la grasa, la pasa a través de líquidos, la lleva al tejido, y si se pasa demasiado, ahí viene otra proteína, la HDL, y la quita de ahí y la mantiene en un balance. El colesterol, la lipoproteína LDL, la lipoproteína HDL, el colesterol malo, el colesterol bueno, no son más que transportadores, carros que llevan el colesterol de un lugar a otro. El punto es saber qué tipo de colesterol. ¿Es el colesterol pequeñito, el que es aterogénico, el que hace el daño? ¿O es el colesterol grande, que él flota, él boya y no se queda en ningún lugar y no te causa ningún problema? Y eso es lo que vamos a ver ahora.